Santo, te damos las gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por poder reunirnos en el nombre de Él en torno a tu palabra. Gracias por haber dejado tu palabra disponible para que nosotros podamos leerla, podamos estudiarla, pero lo más importante, que podamos practicarla, Padre, porque esto no es un mero conocimiento, sino que es tu palabra, y tu palabra siempre produce a 30, 60 y a 100 por uno. Tu palabra es algo vivo y donde ocurren un sinfín de promesas para nuestras vidas que nosotros podemos comprobar a medida que la practicamos, dándonos cuenta de que nunca nos mentís y siempre nos decís la verdad. Esto es lo más importante, Padre, porque realmente cumplís con cada palabra de tu palabra cuando te creemos, cuando de corazón acudimos a vos, sabiendo que vos sos nuestra fuente de agua viva, que de vos dependemos y que gracias a Dios en nuestro Señor Jesucristo ya tenemos la victoria, que Él la consiguió en su sacrificio y estando ahora con nosotros. Y por Él y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, esta enseñanza tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a empezar prácticamente hablando acerca, para entrar en el tema de Jesucristo, acerca de lo que es la palabra de Dios. Para ello vamos a pasar a Salmo 138, versículo 2. Hay un gran punto que nuestro Señor Jesucristo tenía como costumbre, que Él todo lo que hablaba o decía o recibía de parte de otras personas, lo cotejaba con la palabra de Dios. Él decía, escrito está. ¿Por qué? Porque el único ser que no te va a mentir nunca y te va a decir las cosas como son, es Dios nuestro Padre. Así que esta palabra de Dios en el versículo 2 dice, me postraré hasta hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. De este versículo nosotros sacamos que la palabra de Dios es mayor a cualquier cosa e inclusive al mismo ser humano, porque es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue hecho el ser humano, creado y formado. Así que imagínense el poder y la potencia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra del ser humano que va y viene. La palabra de Dios dice, ella, que vive y permanece para siempre. Ella es inmutable. Ella fue la que desde un principio predijo a nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser el Salvador de la humanidad y Señor en el futuro. Para que sepan, Él sí va a volver a gobernar con vara de hierro y realmente la justicia se va a hacer contundente al 100%, como quien dice. Hoy por hoy nosotros hablamos de la justicia en la vida, ¿no es cierto? Y es como una ilusión para el ser humano, porque con todas las cosas que vemos alrededor y nos pasan, nosotros notamos que la justicia es algo que no es algo real en la vida del ser humano. Hay tanta injusticia a nuestro alrededor que notamos que esta palabra justicia dada por el ser humano es algo irreal, pero dada por Dios es algo bastante diferente, porque Dios no miente y hay una forma de llegar a Dios y que la justicia tenga dominio en la vida del que cree. Así que vamos a iniciar en 1 Timoteo, capítulo 2.
Primera de Timoteo, capítulo 2. Lo principal que hace Dios en su justicia es que te salva primero y después te brinda todo lo que tiene. A diferencia de la justicia que provee el ser humano, primero te brinda todo lo que tiene y por ahí te puede llegar salvado o establecer la vida. Y aún así la vida te golpea. Pero Dios ya te salva eternamente por medio del Señor Jesucristo y encima te brinda un sinfín de herramientas. Pero primero es como que te saca ahí de las tinieblas y te trae a la luz y te dice: acá está todo. Elegí lo que querés. Pero la puerta esa por donde vos entraste es giratoria. Si vos querés salir, salí. Generalmente el ser humano le gusta la oscuridad. Porque fuimos criados en la oscuridad, no sé por qué. Pero dice que por causa del pecado de Adán, el pecado pasó a todos los hombres y a raíz de eso la debilidad humana cada vez es mayor. Versículo 1. Para que se entienda, vamos a leer esto porque el 4 es el que a mí me interesa. Exhorto ante todo, cada vez que uno lee la Biblia, uno tiene que entender que es Dios quien le habla. Porque si bien hay muchos escritores de la Biblia, hoy nosotros vamos a ver que el autor de la Biblia es Dios. Que Él inspiró a sus creaciones, a sus creyentes, a sus seguidores, a que escriban lo que Él tenía para decirle. Y escribió por la voluntad humana. La palabra de Dios dice que está escrita en las estrellas. Principalmente Él escribió en las estrellas. Hay mucho conocimiento que se perdió. Por ejemplo, la constelación del Leo, la profecía de la venida del Rey, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La constelación de Aries es la profecía del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Pascual. ¿Entiendes? La constelación de Virgo es la profecía de que iba a existir una mujer que le iba a creer a Dios y que le iba a decir: hágase conmigo conforme a tu voluntad, e iba a tener al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Y así hay un sinfín de cosas escritas en las estrellas que hoy por hoy mucho conocimiento se perdió, y por ello Dios llamó a sus profetas y dijo: bueno, vamos a ponernos a escribir porque la gente se está yendo para otro lado, entonces hay que leerlo. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, primero, y segundo, vengan al conocimiento de la verdad. Primero te salva y después te trae el conocimiento. Primero te saca ahí donde estaba y después te dice: acá está. Realmente muchos de nosotros aprendimos muchas cosas durante el transcurso de nuestras vidas, pero sabemos que cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser que tiene una sabiduría que no tiene ni principio ni final. Así que cuando nos dirigimos a Dios, cuando Él habla de su conocimiento, habla de mucho. Existen más de 960 promesas en su palabra. Y yo con una estoy hecho. Fíjate lo que dice esta: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que me falta. Cualquier cosa que me falta en el ámbito espiritual, mental, físico, material, familiar, de la sociedad, esa promesa me cubre toda mi vida. Y Él dice que hay más de 960. Imagínate vos el conocimiento que tiene Dios. Ahora, ¿cómo uno hace para ser salvo? Porque te salva, sí, pero ¿cómo te salva?
para entrar en ese conocimiento, para agarrar por lo menos esa promesa que yo cité. Porque ¿quién no quiere mejorar la vida o quién no quiere estar mejor en la vida? Todo ser humano quiere mejorar la vida. Romanos, capítulo 10. La salvación es por gracia, y vamos a verlo ahora en otro versículo. Es un regalo dado por Dios, y lo único que Dios requiere para darte la salvación es que el ser humano haga esto. Versículo 9. Fíjate vos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que le resucitó, que está vivo, serás salvo, dice. Él está vivo. Él no es como Mahatma Gandhi, por ejemplo, que está bien muerto. Buda, hay mucha gente que sigue a Mahatma Gandhi, a Buda. Tuvieron grandes enseñanzas. Confucio, no digo que no. Pero le quiero decir una cosa, el único que resucitó de los muertos hoy por hoy es nuestro Señor Jesucristo, y lo resucitó Dios. Nosotros seguimos a un ser que está vivo y hoy por hoy es perfecto. Tiene cuerpo nuevo y vida nueva. Dice que cuando Él nos resucite o transforme, cuando Él vuelva por nosotros vamos a tener un cuerpo semejante a Él. Fuera de la corrupción. Incorruptible. Nuestro cuerpo está totalmente, se va corrompiendo poco a poco. Estamos contaminados por causa del pecado de Adán y Eva. Dios nunca quiso eso para el ser humano, pero el ser humano quiso. Dios no obliga a nadie. Nosotros como padres, algunos de nosotros que somos padres, le presentamos a nuestros hijos todo lo que nosotros sabemos para que ellos puedan tener una vida buena. Pero muchas veces los hijos eligen otro tipo de vida. Lo mismo ocurrió con Dios. Dios no necesita poseer a nadie ni obligar a alguien a que le crea. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y si es perfecto es lógico. Y si es lógico, tiene un pensamiento correcto y no necesita obligar a nadie. Él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El hombre con toda su sabiduría, todo su conocimiento, se fue como quien dice por la tangente, y así vamos, el mundo va de mal en peor, dice la palabra, y es un hecho que nadie puede negar. Pero somos salvos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. Pasa, en ese momento ocurre, el Señor de mi vida soy yo. Pero vos cuando confesás a Jesús como tu Señor, aceptá que a partir de ese momento, bueno, comienza a ser Señor Jesús, el Señor. ¿Quién es este Jesús? Él vino a ser el Hijo de Dios. Juan, capítulo 3. Juan es el único apóstol que murió de viejo. Quiero que sepan esto porque todos los apóstoles fueron mártires por todos los pseudo religiosos de aquella época. A Pedro le crucificaron, le mataron, a Pablo le crucificaron, le mataron, al revés, y le cortaron la cabeza encima, que le querían bien muerto, porque Pablo hizo estrago, no es que hizo... Pablo hizo estrago directamente, pero a Pedro también. A todos le mataron. El único que murió de viejo fue este gran hombre, porque este era un gran doctor, un gran noble, al que tenía mucho respeto. No era cualquier persona, Juan. Había comprado su ciudadanía.
Y bueno, estaba bien, como quien dice, era un gran noble. Y dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice al mundo entero, no dice pobre, rico, viejo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación, la promesa de tener vida eterna. Y dice unigénito, porque en ese momento Jesús era el único Hijo de Dios. Cuando uno confiesa a Jesús como su Señor, hoy tiene la posibilidad y el privilegio de ser Hijo de Dios. Juan 1, a la vuelta. Prácticamente a Jesús le rechazaron, por eso le crucificaron. Le crucificaron. Estaba Barrabás y le eligieron a Barrabás, que era un terrible delincuente, y le crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús alteraba el dominio de todo que ellos tenían. Entonces le dijimos, acá le matamos y ganamos. Lo que no sabía es que se le iba a dar vuelta a la tortilla, como decimos nosotros los argentinos. Fíjense, versículo 11 dice, a lo suyo vino, Jesús vino al pueblo de Israel a llamar a lo suyo, Jesús era judío, a llamar a la gente según la ley de Dios, a los que habían recibido los 10 mandamientos dados por Moisés, la ley mosaica, y los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A partir de él se hizo disponible que haya más hijos de Dios. Antes eran siervos de Dios, los siervos de Dios. Un siervo no es lo mismo que un hijo. Un siervo no viene y te abre la heladera. Un siervo golpea, permiso, ¿será que me invita a un vasito de agua? Un hijo viene, entra, te abre la heladera, tiene más derecho, ¿entiendes? Nos dio un acceso más fuerte a nuestro Padre. Es la verdad. Fíjense Juan 14, vamos a tocar a este Juan, porque este Juan tiene mucha sabiduría. Era una persona muy elocuente y vivió alrededor de 110, 115 años. Le llevaban cargando. Vos tenés que pensar que más o menos Juan tenía 40 y pico años cuando Jesucristo murió y resucitó. Y después él siguió. Versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Hoy escuchamos muchos que enseñan diferentes maneras de llegar a Dios, pero para llegar a Dios es por medio del Señor Jesús. El único que dio su vida por todo el mundo. Para llegar a Dios, ser salvo y acceder al conocimiento de Dios es por medio del Señor Jesús. Este solo versículo derriba un sinfín de pseudo doctrina que uno escucha alrededor y uno tiene que ponerse a pensar, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A Dios o a lo que me dicen alrededor? Porque yo personalmente le he creído a lo que me dicen alrededor no sé cuántas veces y cambió, no cambió, pero cuando le creí a Dios, mi vida empezó a cobrar sentido. Y cualquiera que se decida creerle a Dios, porque esta es una cuestión de valor, de decidirse, uno va a comprobar con su vida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que realmente Dios cumple cada palabra de su palabra en la vida de la persona.
Dijo, no te miente, te va a decir las cosas como son. El libro este es bastante gordito, ¿viste? Te dice bastantes cosas. Y con una sola promesa nosotros ya estamos hechos. Imagínate vos empezar a indagar cada vez más y más y más al acceso y al poder que tenés disponible. Jesucristo tiene mucho poder. Sí, Señor, que tiene mucho poder. Efesios 1. Antes de ir a Efesios 1, vamos a ir para confirmar esto, Hechos 4. Hechos 4 cuenta la historia de la iglesia del primer siglo cuando empieza a salir de la ley de lo que era Dios Jehová y todas las leyes mosaicas y que ellos tenían que guardar los sábados y que tenían que celebrar la fiesta de tal o cual manera y que la mujer hasta cierto punto tenía que llegar y que el hombre hasta cierto punto tenía que llegar. Y comienza un cambio en la historia y le cuesta, y Dios Jehová era el único Señor y Salvador. Decir Señor y Salvador a otro en esa época, en la ley decía que estaba disponible que le maten por apedreado, por eso que a muchos le mataban apedreado. ¿Entienden? Porque era la ley. Y menos los que no creían en Jesucristo era una cosa de vida o muerte. No era, hoy nosotros leemos, confesar a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos, es fácil. No es un esfuerzo grande, pero en esa época se estaban jugando la vida muchos judíos de ellos. Y fíjense lo que dice acá el capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le dice a los religiosos de aquella época, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Eso es lo que Dios dice y eso es lo que quiere decir. El único que trajo la salvación al ser humano y sigue trayéndola es nuestro Señor Jesucristo. Y que te da acceso, el único que te lleva a Dios. Realmente, sin ningún... Muchos caminos llevan a Roma, pero a Dios, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tremendo eso. Y tiene poder, como decía nuestro Señor Jesucristo, porque con la salvación de Él, Dios le dio mucho más autoridad y poder. Y vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y acá viene hablando justamente, Pablo, y voy a leer desde el versículo 15 para que se entienda. Por 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, porque eso era lo que se promovía, ¿no? Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en todas mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, porque hay una esperanza. No termina todo cuando te morí ahí, terminó y para siempre. Hay una esperanza que los muertos en Cristo van a ser resucitados y que vamos a tener una vida por siempre
y que la corrupción y la maldad y el pecado no va a existir más, de que realmente va a valer la pena todo lo que hicimos acá, de que tiene sentido nuestra vida, porque eso es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo, porque a veces uno dice, no sé para qué hice tanto, sí, al final. ¿Entendés? No, hay una esperanza y Dios no miente. Dios realmente cumple su promesa. ¿Eh? Dice, ¿y cuál es la esperanza que Él los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sentarse a la diestra en el oriente es ser la mano derecha, no es que se sentaba y estaba ahí al cohete. Es tomar el control, le dio una autoridad, le dio un poder, le sentó a la diestra, le dio su poder, ¿entienden? La cual operó en Cristo, dice. Y le sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, y muchas versiones dice en este mundo, sino también en el venidero, porque hay un nuevo mundo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a reinar eternamente con la autoridad de Dios, que Dios le dio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, nadie más. Cualquiera que se quiera poner la camiseta número 10 de la iglesia le queda grande. Maradona es el único número. Jesucristo es el único número 10 de la iglesia. El armador. ¿Por qué hay tanta diferencia con las religiones? Porque han querido hacer esto, ponerse como cabeza. Y el hombre quiere ser cacique, no quiere ser peón. Siempre fue así. Y nosotros somos peones. Tenemos que trabajar con él. Dice, la mies es mucha, rogad al Padre por obrero de valor. Somos obreros. Nosotros trabajamos la palabra, vivimos la palabra, predicamos la palabra de Dios, no la nuestra. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel Dios, que todo lo llena en todo. Ese es el gran tema. Si uno quiere acceder a Dios, tiene que poner a Jesucristo como su Señor y cabeza de la iglesia, primero que nada, porque ahí hace como el puente a Dios, el único puente. Tremendo esto. Vamos a leer de nuevo en Filipenses, capítulo 2. Estas cosas nosotros tenemos que calar nuestros corazones si realmente queremos hacer conexión con Dios. La conexión con Dios es lo que el ser humano ha perdido por divagar tantos años en otras cosas. Muchos de nosotros hemos divagado un montón de años y cuando encontramos a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que agarrarle con uña y diente, como decimos nosotros los criollos. No tenemos que soltarle más porque Él no nos ha soltado nunca. Porque como dice su palabra, Él hace salir el sol sobre justo e injusto. A pesar de todo, Él está. Y siempre, mal o bien, está respondiendo bien, no mal. Bien está respondiendo a los que le creen. Él no responde a los que no le creen porque básicamente no le creen. No es que Él le da la espalda, sino que se le da la espalda. Él no le dio la espalda nunca al ser humano, sino que entregó a su Hijo. No sé si hay algún ser humano que va a entregar a su Hijo por el mundo entero. Y Filipenses capítulo 2,
para entender, porque lo que me interesa son los últimos versículos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fuera de la palabra de Dios, esto es lo que siempre sea, contienda o vanagloria. O quiere ser mejor, o se cree mejor, te cree menor a vos, o por contienda, o te quiere hacer la contra, ¿no? Siempre es así. La política suele ser bastante así. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debes que mirar como superior a vos, al ser humano que está enfrente. Siempre hay algo que él puede brindar que vos no sabés. Siempre hay algo que vos podés brindar que él no sabe. Porque así se trabaja. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El hombre se ha vuelto muy egoísta. Como dice un refrán correntino, el único animal que rasca para afuera es el perro, que hace así. El demás rasca para adentro. Se ha vuelto egoísta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o similar a Dios, dicen otras versiones, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y él era hijo. Él sí realmente, si había un siervo, y si hubo un siervo en la historia de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí fue siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, fíjate si era siervo, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo hay poder. Realmente hay poder porque es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ahora es el Señor, para gloria de Dios mismo. El Señor es el que reina. Era un título de nobleza. Hoy nosotros decimos Señor fulano, Señor sultano, Señor. Pero en esa época el Señor es, en el oriente, es el que manda, el que maneja los hilos, la cabeza de la iglesia. Ese es el Señor. Por eso el ser humano no puede. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza en nuestro cuerpo es la que manda, pero mi mano no es mi cabeza. Mi pie no es mi cabeza. Y eso es lo que no entiende el ser humano. Colabora mi mano con mi cabeza, mi pie con mi cabeza. Y eso es lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia de gracia hoy. Nosotros tenemos que colaborar con Cristo para que todo esto termine, le demos un fin en el nombre de Jesucristo a toda esta porquería que Satanás, el diablo, metió en la humanidad, y de una vez por todas nuestro Señor Jesucristo retorne y se empiece a terminar toda esta maldad. Pero nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo, como Él hizo un trabajo. Dice su palabra que debemos ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Así que mientras Él no vuelva, uno sigue hablando de Jesucristo y Jesucristo. Porque no hay hombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual hay salvación, y que se pueda conectar a Dios, que pueda ir a Dios, que pueda salvarse y acceder a esto como nosotros. Y sometió Dios, dice, todas las cosas bajo de sus pies. Así que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, fíjate lo que te dice Colosenses, es un libro de corrección.
Bíblicamente hablando de corrección, no es una corrección, una reprensión normal. Corrección se le habla cuando una persona, cuando hemos formado malos hábitos, malas costumbres, o costumbres erradas y hábitos errados porque tal vez no enseñaron mal, ¿me entiendes? Y de repente ya estamos acostumbrados y así. ¿Vieron esa gente que me acuerdo que casi agarré una época esa costumbre que te dice, ¿cómo andás? Y mal pero acostumbrado. Y vos empezás a decir eso, y lo que vos decís es lo que vos creés, y lo que vos creés es lo que vos vas a recibir. Porque eso es el imán, ¿viste? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Entonces por eso la palabra te enseña que vos cuides tu corazón, porque de él mana la vida. Uno comienza a vivir mejor cuando empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de vivir. Es un trabajo. Entonces dejé de decir mal pero acostumbrado. Empecé a decir bien en el nombre de Jesucristo. Por más que a mi alrededor parece que estaba todo mal, pero poco a poco la palabra fue impactando. Y fíjense lo que dice acá, Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Bueno, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, porque voy a hacer tal cosa. No me gusta mucho, te soy honesto, porque a Dios vos no le puedo mentir, pero voy a hacer en el nombre de Jesús. No me gusta tal vez esto, no me gusta tal vez aquello, pero voy a hacer porque a mí me fue encomendada esta tarea, voy a hacer en el nombre de Jesús y a tratar de hacer lo mejor posible. Tal vez ellos están haciendo mal, pero vos estás haciendo bien y a vos Dios te va a retribuir. Porque Dios cumple su palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. Jeremías 9, por favor. Cuando vos empezás a ver estas cosas, porque estamos leyendo la palabra, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuánto? Estamos leyendo la palabra, ¿eh? ¿No? Y parece que no era Jeremías 9. Me equivoqué porque es un versículo que me acordé ahora de repente, ¿viste? Pero le voy a encontrar. No hay problema. La palabra dice que su palabra hará lo que Él quiere. Y siempre producirá fruto para aquello para lo cual lo envió. Así que cuando uno vive la palabra de Dios, siempre va a recibir eso. ¿Te acuerdas del versículo, Carmen, o no? ¿O era Isaías? No me acuerdo. ¿O era Isaías? O Isaías y Jeremías medio parecidos son los muchachos. Les voy a encontrar ese versículo y le voy a leer, porque ese fuera de la enseñanza se me vino nomás a la cabeza. Era para que compartas. Sí. Pero cuando vos empezás a vivir de esta manera, haciendo todo de palabra o de hecho en el nombre de Jesús, sabiendo que en el nombre de Jesús hay un poder de Dios latente y potente, siempre va a haber fruto. La palabra vuelve a uno, como dice la parábola del sembrador, siempre ella produce a 30, 60 y a 100 por uno. La palabra nunca reduce, siempre produce. Nuestro Señor Jesucristo nunca va a reducir tu vida, siempre va a producir en tu vida. Y eso es lo que el ser humano ha buscado toda la vida fuera de Dios, lamentablemente. La clave del éxito es hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Pedro.
¿Por cuánto vamos? Ya vamos a ir terminando. Estas son las dos cartas, por ejemplo, del apóstol Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Están justo unos 2 libros antes de Apocalipsis. Pero para que entendamos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Pedro le vio. Realmente él testificaba lo que él había visto. Él convivió con Jesucristo. Él fue el único que le dijo: tú eres el Cristo. A lo cual Jesucristo le dijo: ni carne ni sangre te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía quién era Jesucristo antes que Jesucristo fuera. ¿Tú quién piensas que yo soy? Le dijo Jesús. Tú eres el Cristo, le dijo. Ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre ti edificaré mi iglesia. Fíjense, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es tremendo, ¿no? Jesucristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y permanece siendo Hijo de Dios. Y nos dio acceso a ser Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor, creyendo que Dios le resucitó de la muerte, pasa a ser Hijo de Dios. Hay muchos que profesan que todos somos hijos de Dios y no es así. Esa es una mentira del diablo que ha metido de hace más de 2000 años a la sociedad y piensa que todos nacemos hijos de Dios. Nacemos hijos de nuestros padres. Y tenemos la simiente de Dios cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y ese es un gran punto que hay que tener en cuenta. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ellos vieron, Pedro oyó: este es mi Hijo amado, quien tengo. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura. Esta palabra que nosotros leemos en la Biblia es la palabra profética más segura. Profética significa aquello que fue declarado o predicho. Profecía significa declaración o predicción. Esas dos cosas. Hay muchas cosas que están declaradas en la palabra de Dios y hay muchas cosas que son predicción en la palabra de Dios. Eso es profecía. Cuando uno profesa, por ejemplo, yo estoy profesando la palabra de Dios, yo no estoy prediciendo nada, yo estoy declarando la palabra de Dios, ¿entienden? Yo profeso la palabra de Dios. Es la palabra de Dios más segura porque tiene un conocimiento que trae fruto indiscutiblemente a la vida del ser humano. Y solo fruto. ¿Entienden? De eso, de esa seguridad hablamos. A la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice. Entendiendo primero esto, decía Pedro. Y dice Dios, porque Pedro estaba hablando la palabra de Dios. Pedro profesó, como yo estoy profesando ahora, en su momento, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que hizo el ser humano. Por eso hay tantas religiones y tantos dogmas diferentes. Hizo interpretación privada. Un gran laico que se cansó de las religiones
y se metió en la Biblia de lleno a estudiar la palabra, enseñó, o la Biblia nunca se va a poder interpretar porque no es interpretación privada, o se tiene que interpretar sola. Y vos tenés que dejar que ese mensaje ese fluya y vos tenés que creer y adaptarte vos al mensaje y no el mensaje adaptarlo a lo que a vos te conviene. Porque te citan un versículo de acá, de la Biblia de acá, pero este que está acá, no, ese no nos conviene, ese no vamos a decir. Pero este sí, trae todos los diezmos al alfolí, ese nos conviene. ¿Viste? Y guardan, ¿viste? Pero se olvidan que los diezmos era para la ayuda de todos los santos de la iglesia. No era para que ellos vayan a comprar una camioneta 4x4, ¿viste? Era para ayudarle a todos porque se tenía que usar como familia. ¿Eh? La idea de Dios siempre fue como familia. Encima la palabra te dice, ¿acaso podrá el hombre dar algo a Dios? Porque de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos y lo que hacemos y lo que logramos es gracias a Dios. Así que olvídate que vos le vas a dar a Dios. Gracias a Dios damos, sí damos. ¿Entendés? Y es para ayudar a los demás. No es para que algunos se llenen los bolsillos. No, pero ese no nos conviene esa parte. Eso no vamos a decir. Vamos a decirle que si no diezma es pecador. Está pecando contra Dios. Y así te condenan. Y la mayoría del cristianismo funciona con condenación y pecado. No con libertad y salvación y conocimiento. Entonces este tipo se cansó y se metió en la palabra, y se metió en la palabra, y se metió en la palabra. Y tumbó una biblioteca de libros, dice que tenía más de 3.000 libros de todos los religiosos habidos por haber en los años 40. Estoy hablando del magnífico Dr. Wilber, a los cuales tal vez muchos de ustedes no le conocen. Y en esa época, en los años 40, 30, que no había internet, no había nada, él empezó a enseñar la palabra en una radio. Y sin internet y sin nada, causó tal revuelo en el cristianismo que en menos de 10 años llegó a más de 30 países. Hizo una bomba atómica, como hizo cuando vos movés la palabra de Dios de corazón. Hizo una onda expansiva en el nombre de Jesucristo que varios cristianos que estaban encadenados en las iglesias, porque era por condenación o por pecado, se liberaron y fueron a este hombre. Este hombre se cansó a tal punto que estudió hasta teología y fue doctor en teología. Por eso le llamamos al doctor Wilber. Y trajo gran parte de la revelación escrita para nuestro día y tiempo. Y enseñó sobre esto de interpretación privada. Y él enseñó que jamás el ser humano puede llegar a interpretar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es mayor que el ser humano. Es como decir que Henry Ford hizo el auto Ford. Es como decir que el auto Ford le puede interpretar a Henry Ford. Eso es lo que hace el ser humano. Por eso él enseñaba que la Biblia se interpreta sola. Se enojó con muchas editoriales porque mal traducían la palabra de Dios y muchas de las Biblias que hoy se venden tienen errores de traducción porque él fue estudiando. Y con las religiones porque se volvió todo, como bien dijimos al principio, un comercio. A las editoriales no les importa si traduce bien o traduce mal, lo que importa es que vos le compres una Biblia católica, evangélica, de esta versión, de aquella versión, para que sepan, hay más de 300 a 400 revisiones. Las revisiones, le digo, vienen de una versión, que vienen de una traducción, que vienen de los manuscritos, que vienen de los originales. Y si hay 300 revisiones, tenés 300 de todos lados. Más de eso. Así que fíjate cómo metieron. No es lo mismo decir, fíjate lo que hace una coma. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesucristo estaba crucificado, le dice al malhechor, como diciendo,
Bueno, morimos y nos vamos al paraíso. Terrible, no le metió coma ni nada. Ahora yo le pongo una coma y le digo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y ahí cambió todo el contexto. El poder de los signos de puntuación. Porque hay algunas Biblias que vienen sin ese signo de puntuación, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y hay otras que vienen con la coma, que estarás, tiempo futuro, conmigo en el paraíso. Como muchos dicen que vos morís, te vas al cielo, te vas al infierno. Está vivo en el cielo, está vivo en el infierno. Todas las iglesias profesan que Jesucristo va a venir a resucitar a los muertos. No sé a qué muerto va a resucitar, si está vivo en el cielo, está vivo en el infierno, está vivo. Muerto es muerto. La palabra cuando dice muerto, está muerto. Cuando dice está vivo, está vivo. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. No es como nosotros que a veces hablamos y queremos decirnos otra cosa. Dios dice las palabras tal cuales son las palabras. Por eso su palabra vive y permanece para siempre. Jesucristo cuando venga va a resucitar los muertos en Cristo, dice la palabra. Y los que están vivos van a ser transformados. Y van a ser llevados con Él. Así que esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque nunca ninguna profecía de escritura y de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Otras versiones dice, o nació en la mente del hombre, o se le ocurrió al hombre. Moisés no se sentó en una piedra y dijo, voy a escribir Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta cómo suena, voy a escribir. No, fue Dios que le dijo, escribí así, y el otro fue un dictado, y el otro comenzó a escribir. Fue traída, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se inspiraron en el Espíritu Santo de Dios. Nunca fue una idea del ser humano, esto es mucho más grande que el ser humano. Y eso es lo que el ser humano tiene que entender. Acá es cuando vos decís, baja la cabeza. Como decimos mucho los viejos ya que estamos, acá es donde vos tenés que agachar la cabeza y te decís amén. Porque acá sí es donde decís amén. Así que bueno, esto quería compartirle. Vamos a cerrar con una oración y charlamos. Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder aprender de tu palabra, aprender de nuestro Señor Jesucristo y poder ser tus hijos hoy por hoy y tener la posibilidad de poder acceder totalmente a todo lo que tenés para nosotros y tener disponible tantas cosas para nuestras vidas y la venidera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por esto. Amén. Amén.